Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí presentes en este nuevo horario primero Dios, solo por el resto de mayo y junio. Y a julio, pues si ustedes quieren, regresamos a nuestro anterior horario. Solo es un favor que me están haciendo tanto la escuela como ustedes para trabajar, para poder ir a dar unas clases a la universidad. El horario me lo pusieron a las 10:30, ¿verdad? Pues sí, es que les agradezco su comprensión, su ayuda. Y bueno, hoy nos toca la sesión número 7 de nuestro curso de Introducción a la Biblia. Para hacer un poquito como un recordatorio de lo que hemos visto, en la primera sesión nosotros tocamos el tema de la Biblia, que es la Biblia. ¿Se acuerdan que está formada por dos partes? El Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento tiene que ver con alianza, ¿verdad? Entonces es la antigua alianza y la nueva alianza. Y explicamos que la antigua alianza pues es la que tiene el judaísmo hasta el día de hoy y que le llama la Torah, ¿verdad? Y vimos cómo estaba formada con los libros históricos, proféticos, el Pentateuco y los sacrificiales, hasta ahí, ¿verdad? Y luego nosotros, que somos seguidores de Cristo, pues tenemos los evangelios y las cartas de Pablo y el Apocalipsis, y las cartas pastorales de Juan, de Pedro, y entonces pues para los discípulos, para los seguidores de Cristo. Y hemos ido viendo que para acercarnos a la Escritura, pues nosotros tenemos que ir entendiendo cómo podemos leerla, cuáles son los capítulos, cuáles son los versículos, y todo eso lo explicamos en la primera sesión. En la segunda, el tema que hay en toda la Sagrada Escritura es historia de la salvación. Y explicábamos de una manera muy sencilla que la salvación lo que indica es el retorno al Padre. O sea, salimos del Padre, esa es nuestra creencia, es nuestra fe, que salimos de Dios, y parece que humanamente nos es muy difícil, humanamente, retornar a Dios. Entonces, todo ese anhelo de Dios que volvamos a Él, pues ha tenido toda esta historia, cómo Dios quiere ayudarnos en nuestra naturaleza humana para irnos superando, ¿verdad? Para ir subiendo de niveles humanos. Y entonces, ahorita tenemos, por ejemplo, en las lecturas de los evangelios, cómo Jesús regresa al Padre, pero nos deja a su espíritu de amor entre el Padre y Él, para que nosotros nos capacitemos en la comprensión de cómo es Dios y quién es Dios, y que también nos capacitemos a superar nuestras limitaciones humanas. Necesitamos a su espíritu. No lo podemos hacer desde nuestra capacidad humana. Pues entonces esa es la historia de la salvación, cómo Dios va actuando a través de la historia para darnos modos y formas, alianzas, el tema de la alianza, o sea, nuestra fe y nuestro tema de salvación es alianza, o sea, Dios que quiere hacer con nosotros un convenio, un contrato, una relación, ¿verdad? De amor. Y entonces nos va proporcionando alianzas, y la nueva alianza es con Jesucristo. Entonces, eso lo vimos en la segunda. En la tercera vimos que el escenario de la historia de la salvación es Israel. Ahí empieza. Y empieza en el Sinaí, ¿verdad? Donde Dios hace su pueblo, hace la alianza. Pero anterior a eso han habido otras alianzas. La alianza con Abraham, la alianza con Noé. Hemos ido viendo distintas alianzas, pero donde ya se forma el pueblo directamente es en el Sinaí. Entonces, el escenario que tenemos en la Sagrada Escritura es Israel. ¿Cómo se formó Israel? Desde sus orígenes, ¿verdad? Cuando era tribu, cuando todavía eran paganos, Abraham, ¿verdad? Y cómo Abraham tiene que elegir entre todos los dioses, porque es politeísta, a uno solo
que es el monoteísmo, es el que se le manifiesta. Ese lo vimos en la sesión 3, que es el escenario de Israel. Luego, entre todo esto, hemos visto la importancia y los contenidos, que es la sesión 4, la importancia y el contenido de la Biblia. Y ahí, pues, fue cuando necesitábamos ver cómo funcionaba el libro de Vaticano, el catecismo, porque ya aquí nos van dando como para darnos las respuestas de la importancia y el contenido de la Biblia, pues ya va entrando el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Y ya la tradición, o sea, la fe que se recibe, que se va transmitiendo generación con generación, pero como cada persona va teniendo como sus interpretaciones diferentes a esta tradición que recibe, entonces el magisterio entra como para ir poniendo parámetros y poniendo aclaraciones, un orden exacto. Y entonces a eso se le va a llamar como dogmas, ¿verdad? O sea, va a ir poniendo como ciertos parámetros, como cierto orden, decir, esto es lo que hay que creer, no, esto no es así como dicen ellos ni aquellos, es así. Y entonces va poniendo ese orden, ese lineamiento en relación al mensaje, al contenido y a la importancia. Entonces ahí en estas sesiones pedimos que tuviéramos Vaticano II, los documentos, y pedimos el catecismo de la iglesia, porque ya aquí ustedes se van a dar cuenta a partir de las anteriores también, pero ya aquí en adelante va entrando mucho lo que el catecismo nos va diciendo como doctrina y nos va dando numerales, ¿verdad? Y Vaticano, ajá. Sobre todo en la Constitución Apostólica Divina Revelación. Entonces, nosotros tenemos que comprender como católicos que además de la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, necesitamos la tradición que se va desarrollando en las distintas generaciones por los documentos papales, por el Papa, las encíclicas, las cartas, todos esos, por los concilios que se van desarrollando para conciliar, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y entonces esos documentos se ponen por escrito y el último que tenemos es el de Vaticano II. Explicamos que el nombre de los documentos va a ser por el lugar donde se hace la reunión del Papa con obispos, ¿verdad? Y si se llama Vaticano II es porque hubo un Vaticano primero, ¿verdad? Y si se llama Concilio de Nicea es porque se realizó en Nicea. Constantinopla porque en Constantinopla. Trento porque en Trento. Entonces el nombre del concilio va a ser del lugar. Y explicamos en ese momento que este concilio Vaticano II ha tenido conferencias episcopales, es decir, los obispos de un continente se han reunido para poner en práctica lo que dijo el concilio. Entonces, en América Latina, nosotros tenemos lo que se llama el CELAM. Y el CELAM, pues es la Conferencia Episcopal de América Latina, ¿verdad? Y entonces, buenos días, Marilú, adelante, gracias por participar. Acabamos de empezar, pero estamos a la orden, ya estamos grabando. Entonces, decíamos de que las conferencias episcopales que nosotros tenemos es la de Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y la última fue Aparecida. ¿Cuál es el objetivo de esas conferencias episcopales? Poner en práctica los documentos de Vaticano II. Actualizar la tradición, o sea, lo que se recibió de fe se va transmitiendo y se va actualizando a través del magisterio de la iglesia. Es así como que ellos llevan a también los problemas que dan a nivel mundial de eso y como ampliarlo, ¿verdad? Como ampliar más las actividades que ellos quieren realizar. No les la palabra de Dios, pero sí en los continentes, ¿verdad? Lo que pasa es que cada continente, de acuerdo a su cultura, tiene sus problemas para que el concilio llegue a ponerse en práctica en ese continente.
Entonces los obispos hablan los problemas que existen en este continente. Hay pues obispos de todos los países, ¿verdad? Y ellos llevan toda esta problemática y ya al tenerla toda junta, pues se la presentan al Papa y entonces después viene lo que estamos teniendo ahora, sínodos, ¿verdad? Porque entonces se ve cómo se va actualizando esa problemática que existe. Bueno, eso lo trabajamos utilizando. Hola Marilú, ¿qué tal? Hola, sí, es que estoy Bienvenida. desde mi teléfono porque voy Ah, a tratar de meterme en mi computadora. vaya Marilú, está bien. Ya, de todas maneras, la clase está siendo grabada y estamos dando un repasito en lo que ustedes entraban de lo que hemos ido viendo en las distintas sesiones. Bueno, ok. Entonces vamos en la sesión 5, también que hablamos del manejo de la Biblia, cuando dijimos qué libros estaban formados, los capítulos, los versículos, las puntuaciones, todo eso lo vimos en la 5. Y en la 6 vimos la inspiración bíblica. Ahí es donde teníamos que utilizar mucho Sí, Vaticano II, ¿verdad? ok, Entonces, correcto. hoy nos toca hablar de la inerrancia y la verdad que hay en la Biblia. Buenos días, buen provecho. ¿Cómo están? Bienvenidas. Ah, es que eso es bueno, que están desayunando y aprendiendo al mismo tiempo. Los dos alimentos, los del alma y los del cuerpo. Bueno, pues vean ustedes aquí el problema que tenemos histórico, ¿verdad? Aquí tienen ustedes el caso de Galileo. En 1564, 1642 es Galileo. Pero antes de Galileo tenemos un problema que es con Copérnico. Resulta que durante todo el tiempo del cristianismo se había pensado, se había considerado que la Tierra era lo más importante del mundo, de todo el universo, que la Tierra era el centro y que en la Tierra, en el planeta Tierra, el hombre era pues, lo máximo. Y resulta que Copérnico Plugum da un gran golpe a esa creencia. Porque resulta que Copérnico dice, no, la Tierra no es centro de nada, el centro es el Sol. Y la Tierra apenas es un planetito que va dando vueltas alrededor del Sol. Eso fue antes con Copérnico. Bueno, eso fue un impacto tremendo porque la creencia era el tema de la creación de la Tierra y de todo lo que existe y como centro y el hombre como centro, ¿verdad? De toda la creación. Génesis 1 y Génesis 2. Pues Copérnico da ese golpe. Luego está Galileo, ¿verdad? Y Galileo tiene otra teoría, ¿verdad? Que nosotros evolucionamos. Y entonces aquí se viene el gran conflicto. Bueno, entonces la Biblia dice verdad o no hay verdades en la Biblia, o lo que hay son como leyendas, cuentos. Y más adelante vamos a tener ya más cerca de nosotros otro personaje que da otro golpe a la fe, que es Freud, ¿verdad? Que él va a explicar otro tema desde la psicología, el psicoanálisis, y va a presentar que todo lo que nosotros tenemos son como enfermedades, ¿verdad? Que no las hemos podido superar en el inconsciente. Entonces tenemos estos personajes, Copérnico, Galileo, Freud, que cuestionan la verdad y el error en la Biblia. Ahora, aquí es donde necesito que se me pongan así, pero bien despiertas y vivas, ¿verdad? Así, muy despiertas, porque empezaron los análisis, bueno, y más adelante tenemos el otro problema en este periodo de Galileo, que es Lutero, ¿verdad? Y Lutero que protesta contra una forma de vivir católico donde no se utiliza la Sagrada Escritura. Bueno, tenemos todos estos personajes, Copérnico, Galileo, Freud, Lutero, y todo eso, ¿a dónde es que choca? A este tema. ¿Hay error en la Biblia? ¿Hay verdad en la Biblia? Y entonces Trento, el concilio de Trento, que es, nosotros todavía estamos siendo descubiertos en América,
todavía no estamos No estamos como cultura mestiza, sino que todavía andamos ahí con taparrabos y entre árboles y monos, ¿verdad? Sí. Entonces todavía nos están descubriendo y todo eso está pasando aquí, en América. Pero en Europa todo eso es una controversia y unas grandes dificultades en un continente que fue tan católico. Acuérdense que Isabel la católica, los reyes católicos, y todos los reyes eran católicos, todo estaba organizado sistemáticamente y era prácticamente, la religión era católica y nosotros ya sabíamos cómo era la cosa, ¿verdad? Dios estaba en el cielo, nosotros aquí, y el Papa era como un personaje sumamente importante que nos iba diciendo cómo hacer las cosas, todos obedientes, todo estaba estructurado perfectamente, pero estos personajes golpearon seriamente. Y resulta que estos personajes vienen con una mentalidad científica. Y Lutero no es tanto científico, pero era un sacerdote agustino. Y entonces él está dentro de la iglesia y empieza a protestar porque ve abuso. El feudalismo, aquí entran muchos temas de la historia, ¿verdad? Sí. Como el Papa, los obispos, lo que se interesaban era de tener tierras y ya ni siquiera la orden de los sacerdotes era por vocación, sino por intereses a las tierras, para no perderla. Bueno, las indulgencias, la Inquisición, las cruzadas, bueno, habían muchos temas, ¿verdad? Y con estas realidades de Copérnico, Galileo, Freud, Lutero, ya se pueden imaginar que lo primero que se cuestiona es, ¿la Biblia dice la verdad o no dice la verdad? ¿Hay errores en la Biblia o realmente es la palabra? Ese es el tema que vamos a ver hoy, un tema que ustedes tienen que ir captando y por eso las quiero con las antenitas de vinil bien paraditas, así, para captar. Ok, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, ya vimos que hay formas literarias, literarios, y nosotros tenemos que saber que estamos leyendo un género literario. Género literario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tradición primero fue oral, o sea, la fe que se recibió, la manifestación que se recibió, se fue transmitiendo por los personajes Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, oralmente. Las tradiciones fueron orales, o sea, el mensaje se transmitió oralmente. Y pasaron muchos siglos para que se pusieran por escrito. Entonces, cuando uno está transmitiendo un mensaje oral en forma hablada, pues ustedes ya van a ver qué pasa. Le añade, le quita, le pone, lo cambia, compara, hace muchas cosas. Y si, por ejemplo, ustedes dicen, ay, yo no entendí. A ver, te explico, y las manos, los gestos, pero uno se va dando a entender a través de un lenguaje corporal, a través de imágenes, va haciendo muchas formas orales para que darse a entender. Pero cuando se pone ese mensaje por escrito, entonces se utilizan formas literarias, letras, ¿verdad? Géneros literarios. Y entonces nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que Génesis 1 es un himno. ¿Cómo voy a saber eso? A ver, ¿cómo voy a saber eso? Lo hemos visto desde el principio. ¿Cómo voy a saber que Génesis 1 es un género literario himno? ¿Cómo voy a saberlo? Así como usted decía que la creación era, ¿cómo era eso de 7 días? Era como una exaltación. Ok, pero ¿cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a saber eso? O sea, Miriam está diciendo ahorita sí, es un género literario porque los 7 días es como un esquema donde se pone la exaltación de quién es Dios. Pero acuérdense, eso lo encuentro en las notas de pie de página. En las notas de pie de página del texto se encuentran estas explicaciones o en las introducciones del libro que vamos a leer. Ya dimos ese como clave
de utilizar las notas de pie de página. Entonces, yo voy a ver, por ejemplo, que Génesis 1 es un himno y que pertenece a una tradición de sacerdotes, tradición sacerdotal. Eso ya me hace pensar, ¿qué es un himno? Bueno, un himno, su objetivo es exaltar, exaltar. Y poníamos el ejemplo cuando vimos esto un poquito rápido, por ejemplo, el himno nacional de Guatemala, decíamos, ¿verdad? Que cuando nosotros decimos en el himno, ojalá que remonte tu vuelo, estamos hablando del quetzal, el cóndor y el águila real, estamos hablando de las aves, los símbolos nacionales de México, de Estados Unidos, y estamos diciendo que nosotros queremos que el quetzal vuele más allá, más alto que el cóndor y el águila real. Bueno, si lo entendemos literalmente así, claro que es una mentira y eso es imposible porque el quetzal no puede volar hasta ahí, ¿verdad? No. Pero como es un himno y el himno utiliza figuras para exaltar la nación, o sea, el quetzal representa la nación, es la libertad de Guatemala, ¿verdad? Es un ave libre que se muere, ¿se acuerdan cuando estudiábamos? Decían, el quetzal si lo encierran se muere. Entonces está exaltando la libertad del pueblo, ¿verdad? El himno hace eso. No es que esté diciendo mentiras. Yo tengo que entender la forma que se está utilizando y esa forma es como un vehículo donde se está transmitiendo un mensaje, ¿verdad? Entonces yo lo que me tengo que fijar primero es qué forma literaria estoy leyendo para entender el mensaje dentro de esa forma literaria. Entonces, claramente, el esquema de los 7 días es un esquema donde se va exaltando el poder creador de Dios, ¿verdad? Que de la nada, del inhilo, dice, de la nada, va creando la luz. Fíjense qué interesante porque el primer día es la luz, pero hasta el tercer día crea el sol, las lámparas. Entonces, ¿cómo creó la luz? Entonces se fijan que ustedes pueden ir viendo todo eso y se dan cuenta que es un recurso literario para transmitirnos, pues, la forma de ser de Dios. Pues Dios es dinámico, es vida, genera vida, se da, Dios se da, en la creación se da. ¿Y por qué hace todo esto? Perdón un momentito que me está llamando. Sí. Bueno, perdonen, es que traen un mandado y me lo iban a dar es para Verónica y Ana Lucía. Bueno, entonces entonces todo lo que dice Génesis 1, 7 días, es solo una estructura. No es, el mensaje no es que la creación haya sido exactamente en 7 días y que nosotros tengamos que forzar nuestra, ay, es que antes cada día duraba 2000 años. No, no se trata de eso. El mensaje está, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco. Feliz día. Igualmente. Perdonen las interrupciones, es que trajeron un material para Ana Lucía. Bueno, entonces yo debo de entender que de quien se está hablando es de Dios, que se está exaltando su obra creadora y que todo lo hace por amor, porque ahí no dice que nada tenga mérito, o sea, hace toda una belleza de la creación, del cosmos, todo. Pero fíjense que más adelante en la historia tenemos a un sacerdote, no recuerdo ahorita su nombre, pero lo pueden buscar en Google, que es el sacerdote científico que saca la teoría del Big Bang. O sea, que la creación empieza como una explosión. Es un sacerdote que lo hace.
Y es aceptada la teoría, ¿verdad? Que la creación empieza hace millones de años como en una explosión. Y yo les pasé a ustedes un videíto al principio de cómo se fue desarrollando a través de los siglos los umbrales donde se fue desarrollando toda la creación hasta llegar a nosotros. Entonces pónganse a pensar, un sacerdote científico se da cuenta de esto. La iglesia no dice que esté mal, ni tampoco a Galileo, ni tampoco a Copérnico, no dice que no. En su momento sí, en su momento como que se defiende, ¿verdad? Pero luego se va dando cuenta el mismo magisterio, porque estoy contándoles que este sacerdote, pues empiezan a estudiar también los sacerdotes la ciencia y se dan cuenta claramente que la teología, que la información, la revelación, la inspiración que hay en la Sagrada Escritura, pues utiliza estas formas literarias que no contradicen a la ciencia. Por lo tanto, no hay que entender literalmente lo que dice ahí, sino que hay que entenderlo desde la forma literaria que estoy leyendo. Entonces, por ejemplo, Génesis 1, que es un himno, exalta el poder creador de Dios, y en el himno, pues dice que al principio no había nada, o pues que había un caos, una oscuridad, y que Dios estaba ahí, ¿verdad? Pero Génesis 2 no dice así. Dice que todo era, bueno, en Génesis 1 el himno dice que todo era agua, mientras que Génesis 2 dice que todo era seco, y porque no había llovido, dice, ¿verdad? Y entonces utiliza antropomorfismo, ya no es una tradición sacerdotal, es una tradición yavista, porque utiliza formas humanas para hablar de Dios. Y entonces dice que Dios tiene calor, que Dios se arrepiente, que Dios baja caminando, usa formas humanas. Eso lo tengo que entender como una tradición oral que se transmitía así para poder conocer y comprender más o menos cómo es Dios. Entonces fíjense ustedes que tanto Génesis 1, Génesis 2, que hablan de los orígenes, pero lo hacen, ya a nosotros nos llega literalmente escrito en dos formas diferentes de género literario, en un himno y en una narración. Y vemos que hay diferencia. Entonces, en automático yo digo, bueno, ¿cuál es la verdad? Al final era que había mucha agua o que no había agua. ¿O cómo era? Que Dios lo creó al hombre en el séptimo día, hombre y mujer, macho y hembra lo creó. O el segundo que dice que primero creó al hombre, después creó a los animales, después creó a la mujer, porque se dio cuenta que que el hombre estaba solo. ¿Cuál es la verdad? O sea, no es esa la pregunta, ¿verdad? La verdad es que Dios creó en los dos y que lo hizo muy bien. Donde está la diferencia es en el género literario, que uno es un himno y su objetivo es exaltar el poder creador de Dios, que es vida, que es cercano, que ama, y el segundo es lo mismo, solo que como es otra tradición, pues lo va haciendo paulatinamente y va pensando, bueno, ¿por qué piensa que lo hizo de la tierra? Bueno, pues porque la gente se da cuenta que alguien se muere y a los años se volvió un pedazo, un poquito de tierra. Entonces, si se volvió tierra es porque era tierra, ¿verdad? Entonces, es como un sentido común de la observación. Pero lo que se está revelando aquí es cómo es Dios. Nadie vio cómo fueron los orígenes, nadie. No había CNN, no había micrófono. Miren, ahorita Dios está creando. Este es el primer. ¿Quién lo iba a hacer? Nadie vio eso. Entonces, es una reflexión que la han tenido todos los pueblos, también los mayas. Aquí tenían su propia reflexión en el Popol Vuh. Ya son reflexiones, pero el tema aquí es que es una reflexión inspirada, revelada y que no tiene error. ¿Qué es lo que no tiene error? Pues que somos creación de Dios, todos. Vegetales, animales, minerales y nosotros, seres humanos, somos creación de Dios. El cosmos, creación de Dios. Y decimos en el creador de lo visible e invisible. O sea, el COVID, bueno, es creación de Dios.
ahí va. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo cuanto existe. Lo que veamos y lo que no veamos, lo que comprendamos y no comprendamos. Eso es lo que dicen los dos. Ahora, la forma como lo dice, pues oralmente era más sencillo, tal vez, porque podíamos ver una hoja, podíamos ver el vuelo de un pajarito, o de una abeja, y nos podíamos, en la observación, podíamos admirarnos, ¿verdad? Por algo. Entonces ya rápido se trascendía al creador. Alguien tuvo que haber hecho esta maravilla, o en colores, o ver un atardecer, celajes, o un amanecer, o después de que llueve tanto y ve uno todo como tan limpio, tan lleno de vida. Entonces uno dice esto, sí, uno dice esto, no salió así nada más, esto alguien es el arquitecto de todo esto. Bueno, entonces esa es la intuición humana de siempre, de siempre. Y era fácil transmitir oralmente y la gente se daba cuenta. De hecho, si ustedes van al campo y si tienen fincas y todo, se dan cuenta que los trabajadores no necesitan tanta información, tanta teología. Muy fácilmente creen. ¿Por qué? Porque siembran su semillita en la tierra y esperan. Esperan en Dios, esperan que el agua caiga cuando tenga que caer, que el sol salga cuando tiene que salir y que la plantita se vaya desarrollando sin que ellos hayan hecho nada. De ahí que cuando se pierde ese producto, lo primero que piensan es qué malo hice yo para que esto no haya funcionado como tiene que funcionar. ¿Ah? Entonces, pero el punto es, Él es el Señor de todo y Él sabe cuándo manda la lluvia, cuándo manda el sol, todo eso. Es el principio, esa es la intuición. Entonces, en esa intuición no hay error. Ahora, la ciencia nos ha ido, bueno, que el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña, que ahora hay inundaciones, que ahora hay sequía. Entonces, ahora ya vamos entendiendo también otras cosas, ¿verdad? Y ya vemos también que la naturaleza, creación de Dios, también tiene su libertad y también tiene su reacción. Entonces, no vamos a entender que las catástrofes son castigos de Dios, ya no entendemos así, porque ya entendemos que la naturaleza tiene también un libre albedrío, que un volcán pues acumula fuerza y fuerza y fuerza y cuando lo saca, lo tiene que sacar, acomoda todas sus ¿cómo se llama? Sus plaquetas, sus placas, y entonces hay temblores, terremotos, y a veces hay mucha mortandad si hay pueblos cercanos. Entonces, pero eso en su momento se entendía castigo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no esperaba que ese volcán pues hiciera eso. Y entonces ya después lo toman como diría Juan Gabriel, lo toman a forma personal. Y esto es nada personal, es la canción de Juan Gabriel, ¿verdad? No es nada personal. Entre tú y yo no hay nada personal. Entonces, entre Dios, si hay algo personal entre Dios y nosotros, solamente es el amor. Más, porque nos ha creado por amor, nos ha creado para que. Y toda la historia de la Escritura es ese amor que quiere que volvamos a Él, que ha sido nuestra fuente. Bueno, ese es solo un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta la importancia de entender las tradiciones orales que se transmitieron y cómo fueron las primitivas que utilizaban formas humanas para hablar de Dios, las que ya se fueron desarrollando más tarde, que utilizaban elementos, por ejemplo, el fuego, la nube. Se van a fijar ustedes que la salida de Egipto, pues en el día iba una nube, en la noche iba un fuego. Entonces, no es que la nube y el fuego fuera Dios, pero representaban. Hoy estamos en la ascensión, ¿verdad? Hoy es jueves de la ascensión. Y en la narración dice que Jesús sube y una nube lo cubrió. Esa nube ya la vimos en Génesis, en Éxodo, caminando cuando están pasando el Mar Rojo. La nube no es Dios, pero representa, es Dios el que está pues guiándolos.
en el día y en la noche el fuego. Hoy Jesús sube al cielo y una nube lo cubrió a los ojos de los apóstoles. Dios que lo asume, ¿verdad? Entonces él regresa al Padre. De hecho las lecturas han dicho eso. Voy al Padre, voy a mi Padre y a su Padre. Entonces, ¿y por qué hay una finalidad? Para que ese espíritu de amor del Padre y el Hijo quede desperdigado entre todos sus discípulos, todos los que han creído en él. Entonces, si ustedes me captaron esto, que yo pido a Dios que sí lo hayan hecho, que sí me lo capten, es muy importante entender las tradiciones, que primero son formas humanas, ya vista, después son elementos de la naturaleza, fuego, viento, nubes, ¿qué más? Ángeles, o sea, intermediarios, es la tradición eloísta, la sacerdotal relacionada al culto y la deuteronomista, una tradición mucho más tardía. Esas son las tradiciones orales. Esas tradiciones orales se recopilaron, se juntaron y se pusieron por escrito y utilizaron los géneros literarios al ponerse por escrito. Entonces yo tengo que saber si es un himno, es una narración, si es una narración descriptiva. Yo no tengo que quedarme en la descripción, yo tengo que entrar al rostro de Dios. ¿Cuál es el rostro de Dios que esta descripción me transmite? Ese es el mensaje, ¿verdad? Y acuérdense que siempre va a ser Dios salvando, esa es la clave. Dios salvando al ser humano. En el caso de Abraham, Dios se le manifiesta a Abraham, ¿y qué pasa? Pues Abraham viene de una cultura politeísta, ¿verdad? Se le manifiesta y Abraham le cree. Pero hay un mensaje de este Dios que se le manifiesta a Abraham, el uno, el único, el monoteísta, y le dice, despójate, vacíate, erradícate, salte de tu casa, de tu familia, salte de todo y solo confía en mí, que yo te voy a mostrar, te mostraré un lugar, pero no le dice dónde ni cuándo, ¿verdad? Entonces, es como vaciarse de todas nuestras seguridades y abandonarse a la promesa de Dios. Entonces, dice el versículo 4, Abraham marchó. ¿Qué quiere decir? Le creyó, ¿verdad? Y entonces ahí empieza la historia de la salvación. Cómo los que le creen, que son instrumentos humanos, van a hacer las cosas que Dios les está diciendo que hagan. Entonces, por ejemplo, Jesús antes de partir dice, ¿verdad? Quien haya creído en mí y cumpla mis mandatos, mi Padre y yo habitaremos en él, ¿verdad? Se acaba de leer. Pero los mandatos de Jesús solo son dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Entonces, dice Jesús, si lo hacen, yo voy a vivir en ustedes. O sea, y a Pablo va a decir más adelante, por eso somos templo de Dios. ¿Por qué? Porque si hacemos el esfuerzo de no vivir en nuestra comodidad, en nuestra seguridad, sino darnos cuenta de las necesidades y en medio de nuestras limitaciones poder apoyar. Entonces, hay una promesa, no porque yo sea buena, no porque yo sea la mejor, no porque yo sea una gran caridad, sino porque realmente creo que el Señor que ha regresado al Padre ahora habita, porque Él lo dijo, no dijo porque ustedes son buenos y son perfectos y no se equivocan y son los mejores, no dijo así, dijo que si nosotros creemos en Él y cumplimos lo que Él nos ha enseñado, que es apoyarnos, fraternizar, saber que somos hermanos, acompañarnos. Y entonces, si nosotros hacemos eso, el Padre y Él habitará nosotros. Y nosotros vamos a ir aprendiendo de Él, porque esa es la función del Espíritu. Esa es la ascensión y la próxima semana Pentecostés, el Espíritu que nos va a ayudar. Bueno, entonces, con esta pequeña o grande explicación que me van a decir ustedes si me di a entender o no, yo traté de sintetizar toda la sesión. No hay error en la Biblia y sí hay una verdad. La palabra educancia, ¿no?
Inerrancia es no hay error. Y verdad sí es una verdad progresiva, porque esa verdad en Abraham son promesas, en Moisés son liberación, Dios que libera, Dios que provee, Dios que acompaña. ¿En qué? Noé. En Noé es la recreación, volver a recrear la humanidad, porque el mal se ha desarrollado porque no hemos querido creerle a Dios, y Noé sí le cree. Entonces hay una humanidad que termina y una nueva que empieza con Noé. Pero acuérdense que ese es antes de la historia de la salvación, porque la historia de la salvación empieza con Abraham. Entonces, ese es como el preámbulo, dijimos en su momento, ¿verdad? Y luego la verdad va desarrollándose hasta que nosotros lleguemos a una conclusión. La verdad no es un concepto ni una idea. Yo soy la verdad. ¿Quién dice eso? Jesús. Entonces, la verdad es una persona. Y lo que dice esa persona es verdad. Entonces hay que creerlo. Si él dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y que Él es el camino para llegar a ese Dios y el camino para conocerlo, pues hay que creerle, porque es Dios, ¿verdad? Y entonces, y luego está dicho, y si creemos en Él, lo que Él dice, pues el Padre, Él habitará en nosotros y el Espíritu nos ayudará a ir pues dando testimonio de ese amor de Él que habita en nosotros. Entonces, fíjense que todo está, ahí no hay ningún error. ¿Qué error puede haber? Lo que pasa es que a veces uno no lee, ¿verdad? Y solo pega a llevar por lo que dice. Lee este párrafo, pero como usted decía, no empezamos con el principio, donde entendemos que si va a ser una historia, si va a ser qué género literario vamos a estar leyendo para entenderlo, ¿ah? Y eso lo tenemos. Bueno, pues por eso nosotros, gracias a Dios, nos ha puesto Él en el corazón. Ese es un llamado de Dios, que nos pone en el corazón el deseo de quererlo conocer, el querer entrar en su palabra para ponerla en práctica. Entonces no solo es un conocimiento intelectual, sino algo que tenemos que hacer vida, ¿verdad? Entonces ahí no puede haber error. Entonces, Galileo, Copérnico, eso no era el mensaje. El mensaje es que Dios lo ha creado todo. ¿Cómo? Pues nadie lo sabe, ¿verdad? Que en un principio se pensó que la Tierra era el centro, que el hombre era el centro. Bueno, pues no, porque ese no es importante. Lo importante es que el protagonista es Dios. Y eso lo dice en todos lados. Entonces ahí no hay error. Luego, que Galileo, que evolucionamos, pues está bien, evolucionamos, pero en esa evolución, en la inteligencia, en todo, tiene que estar el acto creador de Dios. Tampoco hay problema. Que Freud, que el subconsciente, que somos porque tenemos un montón de traumas y un montón de problemas psicológicos, porque los papás nos hicieron pedazos, nosotros hemos hecho pedazos a los demás. Bueno, pues está bien. Pero lo que dice Jesús es que Él se acerca a los enfermos. Pues si bien, si estamos muy enfermos, con mayor razón lo necesitamos, porque Él es el que sana, Él es el que cura, pues está bien, Freud, qué bueno que nos dice todo eso, porque ahora sabemos que estamos muy enfermos. Y entonces necesitamos a Dios que nos sane, que nos libre. Y eso es el Espíritu, ese es Pentecostés, justamente. Y esa es la necesidad de que Jesús se vaya al Padre para que, ¿cómo se llama el Espíritu haga su recreación. Acuérdense cómo es la oración del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y se recreará. Todo se va a recrear. Esa es la función del Espíritu. El Padre, el Hijo, vive en nosotros, no porque seamos los mejores, ni la monedita de oro, sino porque somos lo que somos, pero el Espíritu nos va a recrear. Entonces es lo que dice Jesús, si creen en mí, creen en el Padre, hagan lo que les digo y ya estuvo, ¿verdad? Bueno,
Pues miren, ya casi que vamos a terminar. Ah, no, todavía no, es que ya están entrando las otras, pero todavía falta un poco. No, todavía no vamos a terminar. Entonces, vean esto. Aquí ya hay definiciones. Todo esto que se los expliqué, ahora empieza con definiciones y estas definiciones están en Vaticano II y están en el Catecismo de la Iglesia. Sí. Ustedes en la inerrancia tienen en su manual del Catecismo de la Iglesia de los numerales 105 al 108. Y luego van teniendo en los textos, van teniendo notas de Vaticano II y van entendiendo las etapas que hay antes de Vaticano y después de Vaticano, que es lo que las personas muchas veces como cuestionan, o sea que no, es que antes la iglesia era de otra manera. El Vaticano II vino a arruinar muchas cosas, dice mucha gente. No es que haya arruinado muchas cosas, simplemente tuvo que actualizar no el mensaje, sino las tradiciones que llevaban ese mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Seguimos anunciando lo mismo. Cristo es el centro, es el Señor, es el Redentor, es el Salvador. En Él se ve el rostro de Dios, Él lo manifiesta. Entonces, eso se sigue anunciando, no se dice otra cosa. Las ideologías dirán otras cosas, pero el mensaje sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las definiciones es que la inerrancia, o sea, donde no hay error, es la cualidad de todos los escritos, de todos los libros, por la cual, ¿por qué no hay error? Porque lo que vamos a buscar no es el género literario. El género literario es el ropaje, es el vehículo. Lo que vamos a buscar es lo que Dios ha revelado. ¿Qué dijo Dios de qué era? ¿Ah? Entonces, desde el principio nosotros debemos descubrir el amor de Dios cuando se le manifiesta a Moisés, que va a ser un instrumento humano. ¿Pero quién está haciendo la obra? Dios. Él va a manifestarse a Moisés, pero toda la obra la va a hacer Dios. Moisés se queja y dice, yo no puedo, yo no sé hablar, y dice, no te preocupes, yo voy a hacerlo. Tú solo va, tú solo, pero él tiene que creerle. Es exactamente con nosotros. Si hacen lo que yo les digo, cumplir los mandamientos, y acuérdense que son solo dos. Amar a Dios sobre todo a las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No hacer al otro lo que yo no quiero que me hagan. ¿Verdad? Es así de sencillo. Benito Juárez lo decía de otra manera. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y acuérdate que tu derecho termina donde empieza el otro. Son cosas muy sencillas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, lo que se revela de Dios. Y en esa revelación no hay error. Ahora, me van a decir ustedes, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Dios ama o castiga? Porque en muchos lados van a encontrar ustedes, sobre todo los oráculos de los profetas, pues a veces a un Dios como muy enojado, muy violento, con ira y que voy a destruir, o digamos en Génesis 6 antes del diluvio, y le pesó a Dios haber creado al hombre porque era mal desde el principio. Bueno, ustedes tienen que entender que esas son formas humanas de hablar de Dios. Dios no cambia de opinión. Además, en Génesis 1 había dicho que creó y todo estaba bien. ¿Cómo puede decir que Génesis 6 diga, pues lo creé mal porque desde el principio es malo? Lo hice muy malo. Ser. Y al final, entonces, toda su creación sería tan mal porque también los ángeles se le revelaron. Entonces, se le revelaron los ángeles, se le revelaron los seres humanos. ¿Y entonces qué hacemos? Y todo es creación de él. Bueno, aquí hay un elemento que lo hemos platicado otras veces, la libertad, el libre albedrío. Dios nos ha hecho perfecto y nos ha dado la libertad para hacer el bien. Ahora, si nosotros hacemos mal uso de esa libertad, ya es nuestro libre albedrío.
y eso tiene consecuencias. Entonces es como cuando una mamá le dice al niño, esto ya lo hemos dicho varias veces, no estés metiendo palitos ahí en donde se conecta la electricidad porque te vas a electrocutar y te vas a morir y te va... Bueno, y le dice, no es que se lo esté deseando, no es que lo esté castigando o si llega y lo quita agresivamente. Es una expresión de amor, si ustedes quieren, no la más adecuada, pero esa forma la van a utilizar los profetas como para hacer reaccionar al pueblo. Es que si no entienden por las buenas, tal vez se sienten amenazados. Pues es un recurso, porque Dios no es así. Si no, vean ustedes el hijo pródigo, ese lo despilfarró todo, y, Dios no, y el padre no lo castigó, lo estaba esperando, fue feliz, le hizo fiesta. Bueno, hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Entonces tienen que fijarse en eso y darse cuenta de que el amor de Dios es lo que se va desarrollando en todo el texto, aunque a veces se utilicen palabras pues como violentas. Entonces tenemos que encontrar el recurso. Y entonces tenemos que encontrar la verdad bíblica que se refiere a la transmisión íntegra de todo lo que el hombre necesita para la salvación. Eso es lo importante, salvarse. ¿Verdad? Bueno, entonces los dejo aquí porque ya el otro curso entraba a las 9:10. Ya están entrando todos. Ya entraron. Y yo me tengo que salir, les agradezco. La clase está grabada, les agradezco que hayan acompañado. Empezamos la próxima sesión con las dudas que puedan tener. Lean ustedes el folleto, vean la autoevaluación y entonces empezamos la próxima semana, si Dios nos da vida y nos lo permite, a las 8 con preguntas y cuestionamientos que ustedes puedan tener. Bueno, Betsaida, ¿qué manda? ¿está terminando la clase cuando empieza el 10 para las 9? Estoy terminando la clase de las 8. Cambié de horario, lo avisé hace 8 días. No sabía yo. Es que ahorita Lástima. di clases de Sagrada Escritura, Susi. Ok, y Y para... ahorita voy a terminar esa y les doy, y ustedes van a salir un ratito porque tengo que cerrar la sesión y para que se grabe y luego les vuelvo a dar entrada. Un momentito. entonces todavía no has comenzado con el curso, ¿verdad? Y ustedes no, ahorita empiezo con ustedes. Gracias, Betsaida. No me Muy di bien. cuenta. Bye. Okay, gracias. Déjame decir cosas antes de nosotros. Que tengamos feliz.